esta serie de ¿Quién es tu Dios? Realmente espero que te haya sido de bendición. A veces son temas que parecen seminario de teología 101, pero no es esa la intención. La intención es verdaderamente que podamos conocer el carácter de Dios. Derivado del carácter de Dios, todo lo demás se alinea y se entiende. Entonces, empiezan los mensajes que son ya un poco más ad hoc a las fechas y empezamos con este mensaje y empezamos en Lucas 3:3 al 6. Vamos ahí, por favor. Lucas 3:3 al 6. Si me pueden poner el cronómetro a ceros, se los agradezco, porque si no, ya saben. Hoy he propuesto en mi corazón ser más breve que en otras ocasiones. Sobre todo que el domingo pasado me tardé 1 hora. Tengo cierta culpa. Lucas 3:3 al 6 dice: Juan, está hablando del Bautista, fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, esto es lo que decía Juan: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle sea rellenado, todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Padre, gracias por este año que casi se termina, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Dios. Dios, hoy quiero preparar mi corazón como si el Redentor fuese a venir por primera vez, aunque ya sabemos que lo esperamos por segunda vez y que la segunda no será igual que la primera. Muchas veces nuestro corazón, nuestra vida, no es un lugar para que habite la presencia de Dios, para que habite su Santo Espíritu. Así que ayúdanos a prepararnos, a recibir lo que tengas para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Titulé este mensaje con la palabra Adviento. Y yo sé que en la tradición cristiana no es muy común, cristiana protestante, claro, no es muy común escuchar esta palabra. Lo escuchamos más bien dentro de la Iglesia Católica, pero tiene un significado muy bonito e históricamente pues no había una distinción. No hay palabras o temas que sean exclusivos de una u otra. La palabra Adviento tiene un significado muy profundo. De hecho, para nuestros hermanos católicos se dice que la época del Adviento es casi tan profunda como la época de la Pascua. Y tiene un significado muy bueno, y la verdad es que el significado es neutro. El significado no tiene ningún sesgo doctrinal. El significado simplemente encierra algo que se está preparando. Una preparación para. Nos sorprenderíamos el saber que que realmente en toda la historia de la iglesia cristiana, el Adviento es un momento crucial para todos. La palabra viene del latín adventus redemptoris. Simple y sencillamente quiere decir la venida del Redentor. En pocas palabras, es un periodo de preparación. Es un periodo de hacer algo con la expectativa de recibir a alguien. Y creo que es el espíritu en sí de las fechas. Yo me acuerdo que mis abuelos maternos, recibían mucha familia siempre más o menos en estas fechas. Y recuerdo siempre a mi abuelo en estas fechas medio afanoso. Era un señor muy trabajólico y muy afanoso. Siempre pintaba la casa, sembraba nuevos arbolitos en el jardín, todo, porque venía familia y hacía toda una preparación en la casa para pasar las fechas con la familia. Y verdad, cuando mis abuelos terminaban de preparar la casa para la familia, era un lugar muy acogedor, era un lugar donde querías estar ahí. Creo que en la misma preparación se percibe la expectación de algo muy, muy bonito. Y
todos en cierta forma lo hacemos, decoramos nuestras casas, nos compramos ropa, todos nos preparamos para las fechas. Bueno, ahora a la luz de varios acontecimientos y de que el mundo cambia, de pronto me doy cuenta de que las fechas quizás ya no son todo paz y amor, como a lo mejor la definición de las fechas lo indica. No es todo paz y amor, son fechas de contrastes. Y me llama mucho la atención la predicación de Juan el Bautista. Porque la predicación de Juan el Bautista encerraba este mismo espíritu, una preparación. Ahora, la predicación de Juan el Bautista era un mensaje difícil. Todo gran profeta es conocido por una de dos cosas o por las dos, por las señales que hace o por el mensaje que predica. Y definitivamente la predicación de Juan era algo difícil de digerir. Quisiera darles un poquito de reseña de el perfil de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una particularidad como profeta. Normalmente la gente que se bautizaba en esos tiempos era gente no judía que quería ser judía y por tanto se bautizaba. Juan no sería el único bautista de la época, pero la particularidad de Juan era que a través de este mensaje, Juan no bautizaba a los que querían ser judíos, Juan bautizaba a los judíos. Y eso empezaba a generar cierto contraste. ¿Por qué alguien que predica un mensaje de recibir al Mesías empieza con los de su casa? Bueno, porque precisamente Dios estaba preparando algo. Dios ya había estado telegrafiando algo hacia la historia. Cada vez que el pueblo de Israel afrontaba una transición importante, había un paso por las aguas. Así cuando se da la transición de el Israel cautivo en Egipto al Israel que camina en el desierto, pasan por las aguas del Mar Rojo. Cuando fueron sacados de Egipto, pasan por las aguas y se da la transición a una nueva temporada. Cuando este pueblo está preparado ya para entrar a la tierra prometida, se da otra vez un paso por las aguas, las del río Jordán. De esta forma, el bautismo simbolizaba algo que estaba por venir. Pero el bautismo de Juan se separa de esto y se convierte en algo muy diferente, porque el bautismo de Juan ya no apunta hacia adelante. El bautismo de Juan apunta hacia atrás, apunta hacia algo que sucedió en el corazón. Ese es el bautismo de Jesús, ese es el bautismo que creemos, el bautismo de los creyentes, no para anunciar algo que está por pasar, algo que ya pasó. Yo me bautizo y creemos que bautizamos a las personas, los miembros de esta iglesia. Número 1, cuando son miembros de la iglesia, y número 2, cuando en su bautismo están anunciando algo que ya pasó. ¿Qué es lo que ya había pasado en el corazón? Era el mensaje del arrepentimiento. Verás, al hablar de un bautismo de arrepentimiento, no se refiere a que Juan tomaba una vasija llena de arrepentimiento y se las vertía a las personas, o que el río Jordán donde él bautizaba estaba lleno de arrepentimiento. Era el símbolo del bautizo, que algo había sucedido en el corazón y que se hacía público con este bautizo. Era el arrepentirme, pero ¿arrepentirme de qué o para qué? Esa era la gran incógnita. Es que en la predicación de Juan lo más importante era la preparación para la realidad de recibir al Mesías en su corazón. Entonces, la predicación de Juan era bastante incisiva en qué necesitábamos hacer para prepararnos. De ahí tomamos este ejemplo. ¿Cómo puedo preparar mi corazón para recibir al Mesías como si fuese a venir por primera vez? Aunque en mi corazón lo espero por segunda vez, aunque todos en general lo esperamos por segunda vez, en nuestro corazón el arrepentimiento tiene que suceder en todo momento para estarnos
preparando para ese momento. Saben, Juan tiene entonces un gran eje de predicación, el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de Juan viene en dos áreas en particular: el corazón y las acciones externas. Entonces, partiendo de esa idea, quiero desarrollar la siguiente predicación. Entonces Juan empieza diciéndonos primeramente algo, hablándonos en una metáfora. Dice Juan el Bautista: preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Todas y cada una de estas metáforas tienen que ver algo con la forma en que conducimos nuestra vida. Cada vez que tú leas en el Antiguo Testamento sendas o caminos, habla de acciones, habla de formas de vivir, ¿sí? La senda de alguien, dice Proverbios, por ejemplo, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo es la forma en que el justo lleva su vida. La forma en que el justo lleva su vida es que muchas veces nos damos cuenta que tenemos periodos de oscuridad, como la luz de la aurora. A veces creemos que estamos cambiando, pero solamente podemos ver pequeños rayos de luz en el horizonte y todavía no llego a decir, oye, hice ya verdaderamente un cambio sustancial en mi vida. Pero este versículo nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque quiere decir, número uno, que es como la luz de la aurora, porque voy viendo pequeños destellos y la luz de la aurora va aumentando hasta que el día es perfecto. Eso me llena de esperanza porque sé que en algún momento la luz de Cristo finalmente me va a iluminar y entonces puedo decir que ya no hay ni un solo espacio de tinieblas en mi vida. En general, toda senda es un sinónimo de cómo llevamos nuestra vida. Entonces, todo lo que dice esta parte que Juan toma de Isaías 43 son deformaciones del carácter, deformaciones de la forma en cómo llevo mi vida. Vuelvo a la idea central. Juan empieza desde adentro. Juan empieza desde cómo estoy llevando mi vida. ¿Cuál es la primera deformación que hay en el camino? Juan habla de montes, lugares altos, lugares que normalmente comparamos con momentos de orgullo o momentos de altivez. Hay veces que el mismo éxito personal nos va preparando un montecito que vamos escalando. Y llegamos a ese montecito y nos sentimos muy a gusto porque quizás vemos a todos desde abajo. Nos llegamos a ese montecito y sentimos que hemos ya logrado algo. Y como vemos todo desde abajo y nos sentimos cómodos en la cima de algo, nos ha costado también cierto trabajo. De pronto ya no queremos bajar de ese monte. Y de pronto para acercarse a ti las personas tienen que subirse a ese monte. Y si se caen es su problema. Entonces todos súbanse acá al monte donde yo estoy. Los montes en nuestro carácter son momentos ciertamente de altivez. Están implícitos en la misma palabra, altivez, alto, momentos donde sentimos por ahí que estamos por encima de algunas reglas, que estamos por encima de algunos principios, que algunas cosas no se aplican a nosotros, los montes, la altivez. Y el llamado de Juan es: ¿hay montes en tu vida? Empieza a aplanarlos. Lo más triste de los montes es que no duran para siempre. La mejor forma de permanecer en la cima es de rodillas, dice un dicho. Pero la verdad es que ciertamente no tenemos la capacidad de permanecer mucho tiempo en la cima, porque nuestra vida no es estática.
nuestra vida se va moviendo. Es un recorrido. Es otra vez este peregrinar por el desierto. Les he dicho muchas veces, el pensar que ya estamos en la tierra prometida no me hace mucho sentido. Yo más bien creo que seguimos caminando en el desierto, dependiendo de Dios en todo momento, dependiendo del pan del cielo, dependiendo de su luz, de su calor, confiando en Él, creyendo que nos guía a la tierra prometida. Entonces, como nuestra vida es dinámica y se mueve, no hay garantía de que permanezcamos ahí. Entonces lo que sucede desgraciadamente después del monte no es que regrese a la planicie, es que viene quizás el valle. Y me ha sorprendido mucho el escuchar estadísticas de el aumento de casos de suicidio en estas fechas. El aumento de casos de depresión en estas fechas. Ya hay tal cosa como la tristeza de las Navidades. Es un tema, es real y los psicólogos lo tratan. La tristeza de las Navidades, donde les digo, paz y amor, verdaderamente a veces siento que ya no lo es tanto. Es una época de contrastes. Se siente mucho la desigualdad social. Y tú puedes estar muy contento con tu aguinaldo, pero hay personas que sienten el dolor de la pobreza y de la miseria. También son épocas de alta criminalidad, el robo, la violencia, y creo que todo eso se debe en gran parte a que hay tristeza en el corazón. No podemos procesar exitosamente ciertas emociones. Son valles. Sí, son momentos de estar triste, pero al mismo tiempo hay en nosotros una responsabilidad de que esos valles se suban, se realcen. Sí, podemos estar tristes, pero luego escucho la ponderación y la repetición de frases como está bien, no estar bien, y digo, o sea, no se trata de si está mal o está bien, se trata de qué voy a hacer cuando no estoy bien. ¿Quién va a gobernar mis emociones? ¿Voy a permitir que mis emociones dictaminen cómo voy a pasar algo? ¿Voy a permitir que mis emociones reinen o voy a permitir que Cristo reine? Atravesamos valles, pero nos tenemos que dar cuenta de que en los valles Dios también está con nosotros. Y que los valles son periodos también de transición. Así como los montes pasan, también los valles pasan. De tal forma que permanecer en los valles de una forma indolente o de una forma autolastimera puede resultar pecaminoso, porque ese no es el propósito de Dios, que permanezcamos ahí. Los cruzaremos, sí, pero tenemos que caminar a través de ellos, sabiendo que alguien camina con nosotros. Entonces los valles también son momentos ocasionales. Aunque los valles estén de moda, no podemos abrazar esos periodos de tristeza, como yo no veo a nadie abrazando un cáncer y diciendo, este es mi cáncer, déjamelo, estoy enfermo y no me puedes juzgar. No, estoy atravesando esto, voy a luchar contra él. Aunque pierda la batalla, voy a luchar y voy a morir luchando contra esto. Si es que así tiene que ser, o venceré. Y luego la gente se somete a tratamientos brutales y luego de pronto Dios les da la gracia y lo vencen y ahí están. No abrazamos los momentos, sí, los cruzamos, los reconocemos también, pero no abrazamos esos momentos como decir esto es lo que soy y esto es lo que hay y punto. Viene otra cosa que es lo torcido. Así como la senda del justo es como la luz de la aurora, el libro de Proverbios nos da a entender que la senda del impío o del malvado, que es otro personaje que aparece muchas veces en el libro de Proverbios, el impío o el malvado busca lo torcido. Y esto es sinónimo también para lo que está pervertido, lo que se ha desviado del origen, lo que se ha desviado
de el cauce natural de muchas cosas. Esto habla directamente a nuestras pasiones. Esto habla directamente a lo que más nos motiva, es decir, las cosas que hacen que nuestro corazón se exalte, se hinche, se emocione. Somos seres humanos con grandes pasiones, pero esas pasiones tienen un cauce y tienen una forma de desahogarse. Cuando nuestras pasiones se desahogan y tienen cauces donde Dios no los ha creado, donde Dios no los ha puesto, cauces que van en contra de su santidad, entonces podemos considerar que esos son lugares que están torcidos y que necesitan enderezarse. Toda la pasión que te hace gritar gol, al mismo tiempo la pasión que en un momento de ira te hace levantarte y pegarle a la mesa y exaltarte, es una pasión que Dios puso. Simplemente que esa pasión debería de utilizarse, quizás hablando en particular de la ira, como un celo por la santidad, como un celo por la verdad, como un hambre por Dios, no como un arma para destruir. Pasiones, sobre todo como las pasiones románticas. Es que tú dices, es que Dios me puso un corazón de condominio. No, chiquito, no, así no es. O como lo he escuchado de artistas famosos, es que yo amo a la mujer y yo venero a la mujer, entre paréntesis, por eso tienes 500. Hay una pasión, hay un romance, hay una vocación a ser quizás más romántico que el promedio, pero a veces si esa pasión se distorsiona, termina en lujuria, sí, termina en fornicación, termina estando consumiendo contenido en internet que sabes que no va por ahí el asunto. Son pasiones, pero se distorsionan. Y el llamado al arrepentimiento nos lleva a ver cómo nuestras pasiones, cómo nuestras emociones, cómo nuestras motivaciones tienen que enderezarse. ¿A dónde van? A todo lo que es verdadero, a todo lo que es recto, a todo lo que es honesto. Teniendo en perspectiva la santidad de Dios que hablamos del domingo pasado, entendemos cuál es el lugar en donde terminan nuestras pasiones. Representando y copiando a un Dios santo. Y luego vamos bajando de intensidad. Empezamos con los montes, los momentos de altivez, los valles, los momentos de depresión, lo torcido, las cosas que pueden pervertirse. Y ahora llegamos a algo que es un poco sutil, lo áspero. Toca así el que tienes enseguida y le te siento un poquito áspero. Lo áspero. Un camino áspero era un camino que cansaba mucho a los caballos. Era un camino que terminaba muchas veces por desgastar mucho a los animales, por romper los carros que cruzaban a través de ellos, los vehículos de carga, las carretas, las carrozas. Un camino áspero era esencialmente un camino pedregoso que no permitía el acceso. Las vías romanas fueron muy famosas por la forma en que estaban hechas las vías romanas. Se cree que fue la clave para la expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano no hubiera sido capaz de trasladar soldados, mercancía, de permitir que muchas cosas sucedan si no hubiese sido por las vías que ellos mismos construyeron para eso. Y eran caminos increíbles, mejor que las calles de, bueno, ¿para qué les digo de dónde? Ayer estuve ahí en la tarde, en mi tierra natal. Ay Dios, bueno, sí es increíble lo bien hechas que estaban estas vías romanas, planicies perfectas. Lo áspero es todo lo que no permite que las cosas fluyan con naturaleza. Tenemos áreas con naturalidad, tenemos áreas en nuestra vida donde hay mucha aspereza. Quizás hay aspereza en nuestras palabras, quizás hay aspereza en nuestra forma de ser, hay aspereza en la forma en cómo tratamos a las demás personas. Y muchas veces el tema es que yo soy así, así me hicieron, así me enseñaron, toda la vida así lo he recibido. El llamado de Dios es que lo áspero también tiene que aplanarse.
Tenemos que quitar estas cosas pedregosas de nuestra vida que no permiten que nuestras relaciones fluyan con naturalidad. No hay tal cosa como ser llamado a ser el hermano lija de la congregación. Es una realidad que tristemente hemos abrazado. No es que en la congregación hay lijas, ¿sí? Es que en la congregación, bueno, pues así es, me toca ser el hermano incómodo, el que se conflictúa con todos, el que siempre se ofende por todo. No, amado, esos son terrenos pedregosos en nuestra vida. Las cosas puntiagudas de nuestro ser que dificultan la proximidad, que dificultan la adquisición de nuevas relaciones, la permanencia de las relaciones. ¿Sabes? Algo importantísimo que fue anunciado acerca de la predicación de Juan es que vendría en el espíritu de Elías para traer reconciliación entre los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Un corazón que está siendo tratado a través de esto es un corazón que tiene que eliminar la aspereza de él. Un cristiano tiene, creo, un llamado a tener relaciones exitosas. ¿Exitosas en qué sentido? En términos de salud y en términos de permanencia. Si hay amigos que conservas desde toda la vida, te felicito. Algo has hecho bien, porque se requiere bastante morir a uno mismo para conservar una relación durante mucho tiempo. El llamado de la aspereza es a quitarla y a que en base a quitar esa aspereza de nuestro trato, de la forma en cómo nos comportamos, seamos capaces de tener como testimonio las personas que nos rodean. ¿Por qué se acercan a ti quienes se acercan a ti? ¿Qué los mantiene? ¿El interés? ¿El temor? ¿O es que verdaderamente eres una persona de fácil diálogo? Eres una persona accesible. Se puede tratar contigo, se puede estar en desacuerdo contigo, se puede. ¿En qué momento la aspereza de tu vida está alejando a otras personas? ¿En qué momento la aspereza hace difícil que la gente se acerque hacia ti? ¿Sabes? Vemos a Jesús a veces levantando mesas y a veces diciéndoles a los fariseos generación de víboras, pero Jesús no era una persona áspera, era una persona con la que la gente quería estar, era una persona de fácil trato. Lo bien podía ir a comer con alguien indigno, lo bien podía acercarse a un niño, sentarlo sobre su regazo y dar una lección acerca de él. O lo bien podía estarle cocinando a un Pedro que lo acababa de defraudar un pescadito a las brasas. Ese era Jesús, una persona de fácil trato, no había aspereza en su corazón. Entonces Juan está tratando un tema central aquí, la raíz. Dice Lucas 3, 7 al 8, por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que los bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, y aquí está el mensaje, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El mensaje del Adviento, el mensaje de la preparación, tiene todo que ver con los frutos que damos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento irán mostrando que esos montes se han ido rebajando, que esos valles se han ido subiendo, que lo áspero ha sido tratado y que lo torcido se ha ido enderezando. El arrepentimiento es evidente, así codea al que tienes enseguida y dile, ¿se te nota? El arrepentimiento es evidente. Empieza con una tristeza, empieza con un desagrado en el corazón por lo que está sucediendo, pero a veces esa tristeza es engañosa, porque Pablo habla en 2 Corintios 7 de que hay una tristeza que es conforme a Dios y hay una tristeza que es conforme al mundo. La diferencia es que la tristeza de Dios produce salvación. Pablo habla en ese mismo discurso a los corintios de que les escribió una carta bastante aguda
donde Pablo a lo mejor dijo, ¡ay, híjole, aguas! Pero ve los frutos que fueron producidos en esa congregación. Los frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento nos llevan primero a estar tristes por las razones correctas. Ofendí a Dios. Esto va contra la santidad de Dios. Lo decíamos la semana pasada, ¡ay de mí! Los frutos de arrepentimiento nos llevan a confesar. Nos llevan a decir, esto no puede estar oculto. Muchas veces el pecado tiene fuerza en nuestra vida porque está oculto. Y luego los frutos de arrepentimiento nos llevan a la acción. Tomar decisiones, tomar acciones concretas, prácticas. ¿Dónde tiene que estar mi vida en este momento para enderezar esto, para ser congruente? La gran trampa que sufrían los religiosos de ese tiempo es como dice Juan, se dicen a sí mismos, a Abraham tenemos por padre. La gran trampa que sufrimos nosotros actualmente es la trampa de la religiosidad, la trampa de la autojusticia, de decir, es que tengo tanto tiempo en la fe, de decir y de alegar nuestro pedigrí cristiano, nuestras prácticas piadosas, nuestra forma de cantar, nuestra forma de ser, como un argumento para pretender que el pedigrí no nos hace ser sujetos de arrepentimiento. El arrepentimiento es para todos. El arrepentimiento es un llamado general, pero muy pocos llegaban a ese Jordán con Juan a prepararse para la venida del Mesías. Muy pocos llegaban. Oremos que Dios verdaderamente nos lleve a dar frutos de ese arrepentimiento, donde no solamente estamos pretendiendo estar medio tristes y medio agüitados, sino que haya algo en el corazón que se enderece, que se levante. Haya algo en el corazón que se allane y que quitemos toda aspereza de nuestras vidas. Así, para concluir, Juan entonces les dice a ellos que el hacha de Cristo está puesta sobre la raíz. Dios juzga las intenciones del corazón. Dios ve lo que está en la raíz. ¿Sí? Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. Y por sus frutos los conoceremos. El Evangelio siempre nos lleva a mirar de adentro hacia afuera. Siempre énfasis en la raíz. Y el fruto es únicamente la evidencia de la raíz. A Dios le importa más tu raíz que tu fruto. El fruto se va a dar en la temporada, en el tiempo, en la forma, en la cantidad que Él diga. Pero ¿qué es lo que hay en la raíz? ¿Amargura? Vamos a verlo por los frutos. ¿Qué hay en la raíz? Eso es lo que va a determinar, y está puesta el hacha. Quiere decir que todo árbol que no da fruto va a ser arrancado. Simple y sencillamente no es. Fuimos llamados a dar fruto y Dios se va a dar cuenta por la raíz. Y con eso Juan termina el mensaje interno, pero luego empieza el mensaje externo, que es muy sencillo. Lucas 3:10. Y las multitudes les preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan les respondió, versículo 11, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos y le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También unos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Todo este plan de acción de Juan, ¿qué haremos? Involucra lo material. Qué interesante. Involucra la generosidad. Y qué bueno que sea una época donde somos conscientes de que si tenemos 2 túnicas, es momento de regalar una. Estamos precisamente en ese proceso y me da mucho gusto por eso. Pero luego vienen otras cosas que son un poquito más sutiles, porque los cobradores de impuestos eran medio trácalas.
Sí, los cobradores de impuestos también podían regalar cosas, pero si lo hacían a través de poner altas tarifas a las personas, no va. ¿Me explico? Juan hace el énfasis en no ir y tomar más de lo que nos corresponde, no caer en la codicia que producen estas fechas. Y lo que también nos hace énfasis Juan es en no caer en la ira ni en la falta de contentamiento. En estas épocas de alto consumismo, que es precisamente una de las causales de la depresión, donde la gente dice, oye, no tengo lo que aquel tiene. Nos vemos desafiados a no estar contentos con lo que tenemos. Nos vemos desafiados de tomar inclusive por la fuerza lo que queremos. O nos vemos desafiados a decir, yo no voy a regalar nada porque no tengo lo suficiente. La gratitud, el contentamiento, todo se pone en entredicho en estas fechas. Y los frutos de arrepentimiento, las cosas buenas del corazón, necesariamente van a producir esto. Que no me importe qué tengo en la mesa, me importa más con quién estoy sentado en la mesa. Que no me importe qué es lo que tengo para regalar, que me importe que tengo a alguien a quien regalarle algo. Que no me importe qué voy a recibir. Todo lo que importa son las personas que están cerca de nosotros y que podemos decir están aquí hoy. Nuestra vida es como neblina. Y hoy debemos de estar agradecidos, no por lo que tenemos, sino por quienes están a nuestro alrededor. ¿Quiénes son las personas con las que vamos a pasar estas fechas juntos? No estoy preocupado entonces porque todo lo bueno desciende de lo alto. Porque Dios es mi proveedor. Y si este año se cosechó poco, entonces en fe el próximo año voy a esperar cosechar más. Pero el dinero no me da mi estabilidad, no me da mi felicidad. Y cuando en mi corazón he empezado a enderezar cosas y he empezado a entender cómo mi carácter tiene que ir siguiendo la santidad de Dios, entonces me voy a dar cuenta que todo lo demás, todo lo que tengo, puede ser mucho, puede ser poco, pero es gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que hoy pude hacer en este año. Si pude salir bien, no pude salir, bueno, será tiempo quizás de planear con mayor anticipación. Yo creo que todos podemos salir, nada más que quizás todos necesitamos diferentes periodos de planeación. Hay quien dice, vámonos a París mañana. Hay quien dice, me quiero ir a París en 10 años. ¿Me explico? Son diferentes estrategias, diferentes momentos, diferentes circunstancias. Y a todos Dios nos dará la gracia para estar contentos con lo que tenemos. Cierro, ahora sí, Juan 3:30. El mensaje más importante de la predicación de Juan. Creo que si un propósito, una petición va a reinar en nuestro corazón para el 2024, haz de Juan 3:30 tu banderín. Haz de Juan 3:30 tu meta 2024. Si le pegas a esa, le pegas a todas. Juan el Bautista, a quien Jesús dice, este es el más grande de todos. Les dije al principio, ¿qué es lo que hacía grande un profeta? Las señales y el mensaje. Mira, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de Daniel, tendemos grandísimos mensajes. Profecías imposibles. Imposibles en términos de que solamente lo que supieron, lo que predijeron es porque el Espíritu Santo los inspiró. Y de Juan tenemos muy poco, muy poca sustancia. De Juan conocemos un poco de su predicación y luego conocemos que lo decapitan. Antes de eso lo vemos dudando. El gran profeta, Jesús dice, este es el más grande de todos los nacidos de mujer, este es el más grande. ¿Y qué hizo Juan de señales? Hizo flotar un hacha como Eliseo, resucitó a alguien como Elías, le limpió la lepra a alguien como Eliseo.
¿Decretó un juicio y sucedió? No interpretaba sueños como Daniel, no fue político como Daniel. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Creo que el gran mérito de Juan el Bautista es haber presenciado la venida del Mesías. Todos anunciaban lo que iba a ser. Juan el Bautista tuvo el gran privilegio de decir, aquí está. Y de reaccionar correctamente a eso diciendo, es necesario que Él crezca. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Este es mi propósito 2024 para todo. Qué bonito que a veces el mundo, las ideas humanistas nos dicen, busca la mejor versión de ti mismo. Y el Evangelio te quiere matar. El Evangelio te dice, no, es que no es la versión de ti mismo. Porque la mejor versión de ti mismo sigue estando torcida, sigue teniendo montes, valles, asperezas, sigue teniendo regiones que no le dan gloria a Dios. No es la versión de mí mismo, es Cristo. Es Cristo. Es la santidad de Cristo, es el carácter de Cristo, es la compasión de Cristo, es la sabiduría de Cristo, es la gracia que estaba sobre Él, el Espíritu con el cual Él hacía todas las señales y milagros que Él hacía. La verdadera meta del Evangelio es esta. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Preparemos el camino para el Señor. Preparemos el camino de esta forma. Dice Alfonso de Ligorio, muchos cristianos acostumbran a esperar la Navidad con bastante tiempo de anticipación y para representar el nacimiento de Jesucristo colocan un pesebre en sus hogares. Sin embargo, pocos son los que piensan en preparar sus corazones para que el niño Jesús pueda nacer en ellos y encontrar ahí su reposo. Hay dos venidas de Cristo y las dos son distintas una de la otra. En el primero, Él vino para perdonar. Y Él no vino para escudriñar nuestras almas, pero vino para darnos un mensaje. Ya llegó el reino de los cielos. Pero viene la segunda. Ahora sí viene a juzgar. ¿Cómo podremos permanecer delante de un Dios santo? Dice Isaías 59:20. El Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Es una promesa que viene después del arrepentimiento. ¿Por qué no cierras tus ojos? Le dices, Dios, muéstrame estas deformaciones de mi carácter. Mis valles, mis montes, mis caminos torcidos, mis caminos ásperos. No pretendo permanecer delante de ti, Dios, y decir que tengo ciertas características que me exentan de un corazón arrepentido. No, hoy vengo con lo que soy a decirte, Dios, teniendo en cuenta esas imperfecciones, teniendo en cuenta mis luchas, mis fallas, todas las veces que me quedo corto, sigo clamando, es necesario que tú crezcas y que yo disminuya, Señor Jesús. Es necesario que me dé cuenta que el dinero y que los bienes no me están comprando nada en estas fechas. Tú lo compraste todo ya por mí. Yo mismo fui comprado. La paz que hoy tengo, la esperanza que hoy tengo, no procede de mis bienes ni de mis logros. Viene de tus logros, viene de tu amor, de tu misericordia. Y si hoy me encuentro falto de paz, falto de esperanza, hoy me encuentro afanado, sin contentamiento con lo que estoy viviendo, Padre Santo, yo te pido, sigue preparando mi corazón, sigue trabajando en él. Danos
este bautismo de arrepentimiento toda la vida, precioso Padre. Bautízanos hoy con el arrepentimiento, el tiempo es hoy. Y si tú me trajiste hoy aquí a escuchar este mensaje, permíteme aprovecharlo y aprender a enderezar todo lo que necesite ser enderezado, a corregir todo lo que necesite ponerse en orden, a preparar verdaderamente mi corazón para el tiempo donde el Mesías regrese por segunda vez, para prepararme para las transiciones que tú estás preparando para mi vida. Quizás hoy es el momento para mí de dejar Egipto y de dejar esta cautividad continua de mi corazón y de mi alma al pasado, a los recuerdos, a ataduras de pecado, a ataduras de maldad, a cualquier cosa. Hoy es el tiempo de transición. Permíteme romper con todo eso, Dios. Hoy en este desierto, más bien queremos prepararnos para la tierra prometida. Decirte, Dios, estamos listos. Nuestro corazón está listo. Hemos buscado y hemos encontrado que no hay otra respuesta sino Cristo. No hay otro lugar sino Cristo. No hay otro mensaje. No hay otro Señor, Salvador, Rey y Redentor de mi vida si no es Cristo. Apártanos, Señor Jesús, de esas sendas torcidas. Que tu Espíritu permanezca con nosotros, que tus palabras permanezcan en nuestros labios y que por esa promesa nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan permanecer. Porque hoy un padre, un joven, un jefe de familia, un líder se apartó de sus pecados. Decidió enderezar sus caminos, decidió preparar su corazón para su Redentor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén.